Hola mi gente bonita de YouTube, aquí Medium con la parte 5 de la historia, Mastermind Estratega por contrato. Antes de comenzar quiero decir que la historia no me pertenece, ni el anime de Boku no Hero, así como las imágenes y recursos usados para hacer este video. Dicho esto, los dejo con el fanfic. Parte 5. Había pasado un mes desde el atraco de Inko, como lo había llamado la policía, e Izuku finalmente estaba listo. El día después de que su madre fuera atacada, Izuku había fingido volver a Overhaul con el rabo entre las piernas, pero realmente estaba jugando el juego largo, asegurándose de que su madre estuviera a salvo hasta que estuviera listo para destruir a la Yakuza él mismo. Ser parte de la Yakuza fue interesante, a falta de una palabra mejor. A pesar de todo lo que Overhaul se jactaba de usarlo en su máximo potencial, Izuku básicamente había estado haciendo un trabajo ocupado y glorificado cada vez que estaba en el complejo. Fue visto como un nuevo miembro y también estaba al final del orden jerárquico, un hecho que lo irritaba enormemente. Ni siquiera se le permitió participar en el trabajo real de la Yakuza. Todo lo que sabía era la retórica glorificada de Overhaul sobre un mundo sin peculiaridades. Se estaba volviendo realmente molesto. Shouto se había ofrecido a acompañarlo y ayudarlo a vengarse, pero Izuku se había negado respetuosamente. Overhaul había amenazado a su madre, la única persona a la que le había importado un carajo antes de convertirse en villano, por lo que dejar el trabajo a alguien más habría sido sumamente insatisfactorio, incluso si ese alguien era un amigo cercano como Shouto. Izuku se puso la máscara sobre la boca y saltó al nivel de la calle, permaneciendo en las sombras mientras se acercaba sigilosamente a los guardias. Unas cuantas gargantas cortadas y una tarjeta de acceso robada más tarde, deambulaba por los silenciosos pasillos del complejo superior. Sabía que solo había unos pocos guardias en este nivel, con la mayoría de los Yakuza viviendo y trabajando en el laberinto de abajo, por lo que no le tomó mucho tiempo a Izuku rastrear a la docena de miembros de bajo rango que estaban de servicio esa noche y sacarlos. Un simple cuchillo en el ojo o una garganta cortada fue una muerte lo suficientemente rápida para la mayoría de ellos. Izuku no estaba dispuesto a perder tiempo y energía jugando cuando cualquiera de ellos podía fácilmente dar la alarma. Además, estos pequeños alevines no eran más que un daño colateral en su completa aniquilación de Overhaul y un mensaje eficaz para cualquier otra persona que pudiera tener en la cabeza que era una buena idea ir tras su madre. Izuku tenía planes más grandes para la noche. Le tomó unos minutos encontrar la entrada secreta al resto del complejo, ya que nunca le habían permitido encontrarla sin compañía, pero solo lo ralentizó un poco. Se mantuvo en los puntos ciegos de los pasillos, matando silenciosamente a todos los que se cruzaban hasta que encontró el cuartel. Casi se sintió mal cuando cortó brutalmente la garganta de cada uno de los hombres dormidos, pero la sensación no duró mucho. Sí, ninguno de ellos había hecho la llamada para atacar a su madre, pero todos habían hecho saber en el último mes exactamente cómo se sentían por las personas débiles y sin peculiaridades como él. Y estaban siguiendo a un psicópata idiota, así que ahí estaba. Izuku siguió su mismo patrón mientras limpiaba gradualmente el recinto, abriendo la cerradura de cada puerta y matando a todos los que estaban dentro. No se había sorprendido de encontrar una variedad de laboratorios escondidos, pero estaba sorprendido de la poca materia prima que tenían almacenada. No debería haber muchos más productos químicos involucrados en la producción de drogas para borrar peculiaridades. Se guardó en el bolsillo algunos frascos del borrador peculiar que encontró en el laboratorio y los usó para cubrir algunos de sus cuchillos antes de dirigirse hacia la habitación de Overhaul. La única otra habitación que quedaba aparte de la suya era una puerta que se cerraba por fuera. Izuku no sabía qué había en esa habitación, pero fuera lo que fuera, todavía estaría allí después de que hubiera matado a Overhaul y su círculo íntimo. Todos los consumibles se pusieron de pie cuando entró en la pequeña sala de guardias por la que tenía que pasar para llegar a Overhaul y sonrió ante sus expresiones de asombro al ver su disfraz empapado de sangre. Mastermind, dijo Chronostasis, manteniendo cuidadosamente su voz, no se supone que estés aquí. Tienes razón, sonrió Izuku, no se supone.
En un instante, Izuku había arrojado dos de los cuchillos que había sumergido en un borrador peculiar a Setsuno y Sakaki, ya que sus problemáticas peculiaridades podían afectarlo directamente. Sonrió cuando los ojos de Setsuno se agrandaron mientras trataba de robar el cuchillo que Izuku acababa de agarrar, solo para quedarse agarrando aire. ¿Qué? Se burló. ¿Tienes problemas con tu peculiaridad? Rappa golpeó su pecho. No los tengo. E incluso si los tuviera, no necesitaría una peculiaridad para matar a personas como tú. Solo asegúrate de darme una buena pelea primero. Izuku simplemente se apartó del camino del golpe curvo de Rappa y atacó a los otros miembros. Primero corrió hacia Tengai, quien levantó una barrera para bloquearlo, pero olvidó recordar que Rappa corría tras él a toda velocidad. Izuku sonrió mientras lo esquivaba en el último minuto, sometiendo la barrera de Tengai a toda la fuerza de la peculiaridad de Rappa, que la atravesó casi de inmediato, lo que permitió a Izuku ponerse detrás de él y cortarle la garganta. Rappa dio un grito de rabia y corrió hacia Izuku de nuevo, pero ella estaba en movimiento, esta vez dirigiéndose hacia Ojo, quien ya había cubierto su cuerpo de cristales. Al igual que antes, Izuku esperó hasta el último minuto antes de esquivar y dejar que Rappa atravesara las defensas de su oponente antes de acabar con él. Suficiente. Te está usando para lastimar a tus propios hombres. Chronostasis gritó y extendió la manecilla de la hora de su cabello para golpear a Rappa, inmovilizándolo. Izuku no desperdició la oportunidad y Rappa murió antes de que alguien tuviera la oportunidad de parpadear. Taba inmediatamente corrió hacia él, con la boca abierta de par en par, pero Izuku simplemente empujó un cuchillo por su garganta antes de que tuviera la oportunidad de morder. 4 menos 4 para el final, 5 si Izuku estaba contando a Chronostasis. Katsukami corrió para tratar de tocar a Izuku y agotar su energía, pero Izuku no lo dejó acercarse, esquivando mientras cortaba con uno de sus cuchillos más largos y lo seguía con un cuchillo arrojadizo en la parte posterior de la cabeza. ¿A quién irás después?, preguntó Nemoto. No importa mucho en este momento. Izuku respondió honestamente. Después de todo, no tenía muchas opciones. Tu peculiaridad no te ayuda en el combate y tanto Setsuno como Sakaki son funcionalmente sin peculiaridades en este momento. Los venceré a todos fácilmente. Los tres lo apresuraron a la vez, tratando de abrumarlo con números, pero Izuku había analizado todos sus estilos de lucha extensamente durante el último mes y tenía mucha más experiencia peleando sin peculiaridades que ellos. Chronostasis tampoco podía golpearlo sin el riesgo de golpear a uno de sus compañeros de equipo, un error que no estaba dispuesto a cometer de nuevo, por lo que la pelea no duró mucho. Cuando todos estaban muertos o sangrando, Izuku finalmente se volvió hacia Chronostasis, quien lo miraba en estado de shock. Izuku sonrió y perezosamente le arrojó un cuchillo, lo que lo obligó a esquivar. Es una peculiaridad genial que tienes allí, Chrono. Arrojó otro cuchillo, lástima que tiene una debilidad tan grande. Izuku obligó a Chronostasis a seguir moviéndose, lo que le impidió usar su peculiaridad, todo mientras Izuku se acercaba gradualmente. Después de unos minutos, Chronostasis estaba jadeando y finalmente se quedó quieto, aparentemente decidiendo que los beneficios de usar su peculiaridad superaban el peligro potencial. Fue una decisión equivocada. Izuku le cortó la garganta antes de que Chronostasis tuviera la oportunidad de extender su cabello. Izuku se enderezó cuando escuchó la puerta de la habitación de Overhaul abrirse detrás de él. ¿Cuál es el significado de esto? Overhaul miró a sus subordinados muertos, arrugando la nariz con disgusto. El significado de esto, dijo Izuku, cubriendo con cuidado un cuchillo en el borrador robado detrás de su espalda, es que amenazaste a la persona equivocada. Overhaul suspiró y se quitó los guantes. Será una pena tener que matar a alguien tan incontaminado, pero bueno. Corrió hacia Izuku, quien lo vio acercarse sin esquivarlo. En el último momento, se agachó por debajo del brazo extendido de Overhaul y le hundió el cuchillo en el estómago. Overhaul dejó escapar un gruñido, pero simplemente le dio una palmada en la espalda a Izuku. No pasó nada. Bonito borrador peculiar que has desarrollado, ¿no? Izuku se burló cuando los ojos de Overhaul se abrieron. Lástima que no hayas practicado ser perfecto. ¿No era esa la palabra que usaste para describir a personas como yo?
A diferencia de sus hombres, la muerte de Overhaul no fue rápida. Izuku se complació en desarmar lentamente al hombre como si hubiera desarmado a su madre. Cuando finalmente terminó, Izuku recogió todos los cuchillos que había usado durante la pelea y se dirigió por el pasillo hacia la misteriosa habitación cerrada. Lo que sea que hubiera adentro debe haber sido importante si estaba tan cerca de la propia residencia de Overhaul, y tal vez propenso a escapar si tuviera que encerrarse dentro de la habitación. Después de abrir la cerradura, Izuku rápidamente tomó un cuchillo y adoptó una postura de batalla. Valía la pena estar preparado para cualquier cosa. Izuku no estaba preparado. No sabía lo que esperaba, pero definitivamente no era una niña acurrucada en la cama mirándolo con los ojos muy rojos. De repente, Izuku fue muy consciente del hecho de que estaba cubierto de sangre y sostenía un cuchillo. La niña también parecía muy consciente de eso, si la forma en que sus ojos abiertos seguían cada uno de sus movimientos era una indicación. Izuku se apresuró a guardar su cuchillo, poniendo sus manos frente a él en un intento tardío de no ser amenazador. «Hola. No voy a hacerte daño». La chica no parecía creerle, pero tampoco empezó a gritar, así que Izuku pensó que era lo mejor que podía conseguir. «Mi nombre es Master Min, ¿cuál es tu nombre?» La niña jugueteó con las manos en su regazo y ahora que había superado la conmoción de ver a una niña encerrada en medio de un recinto de yakuza, notó que sus brazos y piernas estaban cubiertos con vendas sucias, apenas cubiertas de la mayoría de los lugares junto a su camisón demasiado delgado. «Eri». Su voz era delicada y vacilante, como la de Izuku cuando hablaba con los maestros en la escuela secundaria, y sintió que se le rompía el corazón. ¿Qué estaban haciendo ella aquí? «Eri, ¿está bien si me siento a tu lado?» Eri vaciló, pero asintió, permitiendo que Izuku se sentara en la cama a su lado. Él deliberadamente ignoró el hecho de que estaba manchando las sábanas de rojo mientras la miraba a los ojos. «¿Qué estás haciendo aquí, Eri?» Eri tembló durante un minuto antes de responder. «Tengo que ayudar a Overhaul. Estoy enferma». Izuku trató de ignorar su enojo. No necesitaba que Eri se asustara más de lo que ya estaba. «¿Qué quieres decir, Eri? ¿Con qué tenías que ayudar a Overhaul?» Ella tiró de los vendajes de sus brazos y los ojos de Izuku se abrieron ante las profundas laceraciones debajo. «Mi enfermedad hace que otras personas ya no se enfermen, así que Overhaul quita la enfermedad de mi sangre para ponerla a otras personas para que no estén enfermas». Los ojos de Izuku se agrandaron. El borrador peculiar que había robado estaba hecho con la sangre de Eri. Izuku quería marchar de regreso al cuerpo de Overhaul y de alguna manera devolverlo a la vida para poder torturarlo hasta la muerte de nuevo. ¿Qué tipo de monstruo tortura a una niña para poner sus manos en su peculiaridad? Izuku la miró suavemente. «Ya no tienes que ayudar a Overhaul, ¿de acuerdo, Eri? La yakuza se ha ido». Eri miró a Izuku de arriba a abajo, los ojos muy abiertos absorbieron la sangre y su labio comenzó a temblar. Izuku entró en pánico, preocupándose por haber dicho exactamente lo incorrecto. ¿Qué pasaría si Overhaul hubiera convencido de alguna manera a Eri de que la amaba y acababa de matar a la única persona que pensaba que significaba el mundo para ella? ¿Por qué era tan estúpido? De repente, los brazos de Eri se envolvieron alrededor de su cintura y ella comenzó a sollozar. «Gracias», sollozó en voz baja, sin darse cuenta o sin importarle que se estaba manchando el cabello y el camisón de sangre. Izuku le dio unas palmaditas en la espalda torpemente mientras esperaba que se le pasaran las lágrimas. Esta pobre chica ya había pasado por demasiado. Eso lo llevó a la pregunta de qué iba a hacer con ella. No podía simplemente llevarla a casa. Su madre y la policía le preguntarían dónde la había conseguido y podría revelar su identidad demasiado rápido si vinculaban a Eri con Overhaul. Incluso si eso no fuera un problema, Izuku no estaba listo para la responsabilidad que implicaría criar a una niña traumatizada. Tampoco estaba dispuesto a confiarla a otro grupo de villanos. Simplemente la usarían para su peculiaridad como lo había hecho Overhaul. Izuku suspiró. Solo quedaba una opción. Suavemente agarró a Eri por los hombros y la empujó hacia atrás para poder mirarla a los ojos. «Oye, Eri. ¿Estás lista para salir?» Eri asintió con entusiasmo, los ojos brillaban con esperanza y Izuku sabía que si todavía sabía cómo hacerlo, probablemente estaría sonriendo. Izuku la levantó para que se aferrara a su espalda antes de salir.
Deseó haber dejado un camino libre de derramamiento de sangre, pero no había planeado exactamente llevar a una niña de 5 años al salir. En todo caso, al menos esperaba que Eri se diera cuenta de que los cuerpos por los que pasaban significaban que nadie vendría tras ella. Probablemente era una especie de consuelo enfermizo, pero existía la posibilidad de que todo el calvario fuera menos traumatizante. El cielo estaba empezando a ponerse más brillante a medida que se acercaba el amanecer y tenían una vista excelente mientras corría por los tejados hacia la agencia de Nighteye. Izuku se había dado cuenta de que Nighteye estaba investigando Overhaul mientras recopilaba su propia información sobre él. El héroe no sabía sobre Eri, hasta donde él sabía, pero a pesar de su apariencia seria, tenía un buen corazón. Con suerte, podría ayudar a Eri a recuperarse y encontrar un buen hogar que la protegería de cualquiera que quisiera usarla. Cuando llegaron al techo de la agencia, Izuku se agachó lentamente y tiró a Eri de su espalda para que estuviera frente a él. Él se encogió por cómo se veía como si acabara de salir del set de una película de terror, pero suspiró cuando se dio cuenta de que eso no estaba muy lejos de la verdad. Al menos nada de la sangre era de ella. El hombre que trabaja aquí es un héroe que estaba investigando Overhaul. Izuku la miró a los ojos. Él te cuidará bien y se asegurará de que nadie te vuelva a lastimar nunca más. Ok. Eri asintió, pero vaciló un momento, jugueteando con el dobladillo de su camisón manchado de sangre. Master Min-sama. La voz tranquila de Eri tembló levemente. ¿Por qué me salvaste? Izuku vaciló por un momento antes de decidir que Eri ya había sido alimentada con demasiadas mentiras en su corta vida. Para ser honesto, no estaba tratando de salvarte. Overhaul amenazó a alguien que me importaba y no podía dejarlo pasar. Pero me alegro de haber podido salvarte, incluso si no fue por eso que originalmente maté a Overhaul. Sé lo que es que la gente te lastime solo porque pueden y es algo que nunca le desearía a nadie. Eri lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Tú también estabas herido? Izuku asintió y su voz se convirtió en un susurro. Pero eres tan fuerte. Incluso las personas fuertes se lastiman a veces, y a veces las personas que las lastiman tratan de hacerlas sentir débiles. Eso es lo que nos pasó a ti y a mí. Izuku sonrió y alborotó su cabello. Somos personas fuertes y no es culpa nuestra que otros hayan elegido lastimarnos. Los ojos de Eri se iluminaron. ¿Soy fuerte?, preguntó con asombro. Izuku se rió, la más fuerte. Él se paró. Estoy feliz de haber podido conocerte, Eri. Espere unos minutos después de que me haya ido, luego llama a la puerta y cuéntales lo que sucedió. Los héroes aquí te cuidarán muy bien. Eri lo miró por un largo momento antes de arrojarse para abrazar sus piernas. Muchas gracias Master Min-sama. Gracias. Izuku sonrió y volvió a alborotar su cabello. No hay problema, Eri. Estás a salvo. Eri asintió con la cabeza y lo soltó, saludándolo mientras él arrancaba y saltaba al siguiente techo. Solo corrió unos pocos tejados antes de detenerse y agacharse. Eri todavía estaba de pie en el techo, luciendo pequeña contra el horizonte. Esperó otros 2 minutos antes de caminar hacia la puerta que él le había mostrado. Dudó un largo momento antes de golpear con fuerza con ambos puños. Bubblegirl pensó que era demasiado temprano para lidiar con algo, especialmente con las bromas de adolescentes. Y tenían que ser adolescentes, pensó mientras subía las escaleras con el café en la mano. ¿Quién más se subiría al techo de una agencia de héroes solo para llamar a la puerta? Si fuera alguien normal, llamarían a la puerta principal a una hora mucho más razonable. Abrió la puerta de par en par, ya preparando mentalmente el sermón que daría a los tontos que se habían atrevido a molestarla tan temprano en la mañana, pero se detuvo en seco cuando vio a una niña asustada que no podía tener más de 5 años con sangre por todo su cuerpo. Bubblegirl dejó caer su café. Izuku sonrió mientras veía a uno de los compinches de Nighteye hacer pasar a Eri al interior. Sin duda, los héroes establecerían un perímetro para tratar de localizarlo, pero debería poder evitar todo eso si se iba ahora mismo. Regresó a su base para ducharse y vestirse para la escuela, y le envió un mensaje de texto a su madre diciéndole que había salido a correr temprano por la mañana. ¿Es ella? Tsukauchi miró a través del cristal a la chica que Nighteye había traído, que había dicho que se llamaba Eri.
Los oficiales ya habían tomado muestras de la sangre que la cubría, pero aún no habían tenido tiempo de limpiarla, por lo que la mayor parte ya se había secado a un marrón sucio y estaba comenzando a descascararse. Recover y Gale estaba en camino para verla, ya que no sabían si Eri estaría a salvo en un hospital debido a sus vínculos con la Yakuza. Tan pronto como Eri mencionó que Overhaul y todos sus hombres fueron asesinados por Mastermind, Nighteye envió a sus compinches y a todo un equipo de policías a investigar la base, solo para encontrar un baño de sangre. No había quedado una sola persona con vida, con la excepción de Eri, y el propio Overhaul obviamente había sido torturado hasta la muerte, la firma M de Mastermind grabada en su cuerpo más de 100 veces. La policía todavía estaba en el proceso de tomar fotografías de la escena antes de que pudieran retirar los cuerpos y ya habían tenido que establecer un perímetro para mantener alejados a los medios de comunicación, que habían acudido en masa al recinto como si hubieran olido la sangre. Tsukauchi suspiró y entró en la sala de interrogatorios, Nighteye y Nezu justo detrás de él. Odiaba que tuvieran que interrogar a esta pequeña niña que obviamente había pasado por demasiado en las últimas 24 horas, pero cualquier cosa que pudieran encontrar en Mastermind los acercaba un paso más a descubrir su identidad, lo cual era esencial para resolver la situación de los rehenes de alto riesgo que él había creado. «Hola, Eri». Habló en voz baja, sentándose frente a ella y poniendo sus archivos para Mastermind y Overhaul sobre la mesa. «Mi nombre es Detective Tsukauchi, él es Nezu y ya conoces a Sir Nighteye. ¿Está bien si te hacemos algunas preguntas sobre cómo terminaste en el techo de Nighteye esta mañana?» Eri asintió con la cabeza, sus grandes ojos escaneando la habitación en una clara muestra de hipervigilancia. En serio, Tsukauchi sabía que Mastermind era depravado, pero traumatizar a una niña. Eso fue un nuevo mínimo. «¿Quién te dejó en el techo, Eri?», preguntó. Él, dijo que se llamaba Mastermind. ¿Cierto como se veía? Era bajo y, tenía bonitos ojos verdes. También sonrió mucho, creo. Tenía una máscara que le cubría la boca, pero, sus ojos estaban sonriendo. Cierto. Tsukauchi miró a Nezu y Nighteye, quienes le devolvieron la mirada y asintieron. Coincidía con lo que sabían de él, por lo que probablemente era Mastermind, pero ¿por qué un villano, especialmente uno tan poderoso como Mastermind, dejaría a una niña pequeña en una agencia de héroes cuando podría haberla guardado para él o venderla? ¿Sabes por qué Mastermind te secuestró?, Nighteye preguntó con el ceño fruncido. Eri parecía confundida. Él, no me secuestró. Mastermind-sama me salvó. Cierto. Los ojos de Nighteye se agrandaron y Tsukauchi supo que se veía muy parecido. Nezu parecía ser quien mantuvo la mayor compostura a la luz de esta nueva revelación. ¿De qué te salvó? Overhaul, era un mal hombre. Me dijo que estaba enferma y por eso me lastimó. Cierto. Eri estaba empezando a temblar y Tsukauchi se dio cuenta de que estaba más aterrorizada por Overhaul que por Mastermind. La niña estaba obviamente traumatizada, pero la pregunta ahora era quién era el responsable de eso. Nezu tarareó. ¿Sabes por qué te salvó? Eri asintió. Mastermind-sama, dijo que no estaba tratando de salvarme. Ya había matado a todos los hombres malos cuando me encontró. ¿Cierto? ¿Te dijo por qué mató a Overhaul y sus hombres?, preguntó Nighteye. Eri frunció el ceño. Creo, él dijo. Eri frunció el ceño mientras trataba de recordar. Mastermind-sama dijo que Overhaul había, amenazado a alguien cercano a él. Creo que los mató para no poder lastimarlos más. Cierto. Tsukauchi rápidamente escribió eso en el archivo de Mastermind. Tal vez podrían encontrar personas a las que Overhaul había amenazado y podría llevarlos a la identidad de Mastermind. Era una pequeña pista, ya que Overhaul indudablemente había amenazado a mucha gente como jefe de Yakuza, pero era más de lo que habían tenido en meses. ¿Mastermind te dijo algo más? Quizás porque decidió dejarte con Sir Nighteye. Eri apretó los puños en su camisón sucio y se mordió el labio. Dijo que era como yo, susurró. ¿Cierto? ¿Qué significa? Nezu preguntó pacientemente. Eri se quedó en silencio por un largo momento y Tsukauchi estaba empezando a preocuparse de que la hubieran empujado demasiado cuando comenzó a hablar de nuevo. Mastermind-sama dijo que la gente también lo lastimó.
Dijo que, las personas fuertes se lastiman a veces y él dijo, que yo también era fuerte, al igual que él. Cierto, ella los miró. ¿Estaba diciendo la verdad? ¿Las personas fuertes también se lastiman a veces? Nezu la tomó de la mano y sonrió, sí, incluso las personas fuertes a veces son lastimadas por otros. No fue tu culpa que Overhaul te lastimara y no significa que seas débil. Si las personas fueran débiles simplemente porque otros decidieron lastimarlos, yo nunca hubiera podido convertirme en un héroe, porque ellos también me lastimaron a mí. Los ojos de Eri se iluminaron y alguien llamó a la puerta, ¿está todo bien, queridos? Recovery Girl asomó la cabeza por la puerta, estoy aquí para echarle un vistazo a esa niña. Tsukauchi asintió, creo que hemos hecho todas las preguntas que teníamos sobre Master Min. Se volvió hacia Eri. Aunque, probablemente tendremos que preguntarte más sobre Overhaul y su operación. Pero eso puede esperar otro día. Bien entonces. Todos afuera. Recovery Girl dijo con severidad mientras Eri comenzaba a temblar y golpeaba a Tsukauchi en la cabeza con su bastón, necesito ver a la paciente y todos la van a dar claustrofóbica. Fuera. Ellos obedecieron rápidamente, dejando a Recovery Girl para consolar a Eri y examinar cualquier herida que pudiera tener. Tan pronto como estuvieron afuera, se detuvieron y se miraron el uno al otro. Master Min probablemente fue víctima de abuso cuando era niño. Dijo Nezu. Si no fue a manos de sus padres, probablemente a manos de maestros o compañeros. Este abuso podría explicar por qué persigue a los héroes, ya que es probable que deseara que los héroes lo salvaran, pero nunca lo hicieron. Tsukauchi asintió, haré una lista de sobrevivientes de violencia doméstica con ojos verdes. Eso al menos nos dará un comienzo, ya que lo más probable es que la violencia haya ocurrido en el hogar, y luego podemos expandir la búsqueda si eso no arroja ninguna pista. Asegúrate de hacer una referencia cruzada de esa lista con cualquier persona que tenga conexiones con la Yakuza. Dijo Migiteye. Master Min solo se involucró en esto porque Overhaul amenazó a alguien, lo que significa que tiene gente que le importa. Si saben que su identidad aún está en el aire. Nezu juntó las manos, perfecto. Creo que ahora estamos más cerca de atrapar a este monstruo que nunca. Tsukauchi trató de quitarse el incipiente dolor de cabeza de su frente, este caso era terrible. Nada durante meses y luego sus mejores pistas provienen de una niña desafortunada. Necesitaba un descanso. Oye Nezu, ¿cómo va tu búsqueda de Todoroki? Nezu frunció el ceño y negó con la cabeza. No muy bien. La liga prácticamente ha desaparecido desde que eliminamos All for One y no hay pistas sobre ninguno de los miembros. Odio pensar en uno de mis mejores estudiantes cautivo durante tanto tiempo. Se estremeció levemente. Pero la alternativa es peor. En este punto tenemos que afrontar la posibilidad de que Todoroki pueda estar muerto. Con la peculiaridad de desintegración de Shigaraki para deshacerse del cuerpo, nunca lo sabríamos. Tsukauchi suspiró, ¿tienes alguna pista sobre por qué fue secuestrado? ¿Ha recibido el Endeavor alguna demanda de rescate? Nezu negó con la cabeza, seguimos pensando que es muy probable que sea la razón por la que se lo llevaron, pero tal vez estén esperando que las cosas se calmen un poco antes de llevar a cabo la segunda parte de su plan. Él suspiró. Endeavor tampoco está ayudando a la investigación. Simplemente nos culpa por permitir que secuestraran a su hijo y luego no poder encontrarlo. No parece importarle que tengamos 0 pistas y pone a todos al límite, siempre merodeando y diciendo cosas odiosas cuando está en UA. Tener a un estudiante secuestrado es un escenario de pesadilla y algo con lo que esperaba no tener que lidiar nunca cuando me convertí en director, pero es aún peor que la víctima tenga un perfil tan alto. ¿Cómo lo están manejando los otros estudiantes? Preguntó Migiteye. No muy bien. Nezu frunció el ceño. Tenemos a todos los miembros de la clase 1 reuniéndose con Oundok semanalmente, pero todavía sienten la ausencia de Todoroki agudamente. Creo que han comenzado a llorarlo. La última vez que lo comprobé, habían colocado un pequeño monumento en su escritorio. Cambian las flores cada pocos días. Aparte de eso, se han estado adaptando bien al sistema de dormitorios y no ha habido más incidentes importantes, por lo que todo va tan bien como podemos esperar. Tomará tiempo. Migiteye dijo con tristeza.
Ojalá lo encontremos pronto. Si lo que acabamos de aprender nos lleva a Master Mind, tal vez él pueda llevarnos a la liga. Tsukauchi asintió distraídamente. No podía permitirse tener esperanzas de que encontrarían al asesino de All Might, no cuando Master Mind era tan resbaladizo. Quién sabe, Todoroki tenía una fuerte peculiaridad, así que tal vez podría escapar y encontrar el camino de regreso a ellos. Pero las palabras de Eri resonaron en su cabeza cuando se despidió de Nighteye y Nezu y se sentó a hacer el papeleo sobre la masacre de Overhaul. Incluso las personas fuertes se lastiman a veces. Izuku y Shouto estaban ocupados haciendo katsudon en la cocina del apartamento que actuaba como la base de Master Mind mientras Toga y Duise charlaban en el sofá y Dabi los fulminaba con la mirada desde el sillón. Y luego, tuvo la audacia de parecer sorprendido cuando lo apuñalé. Toga sonrió ampliamente, mostrando sus colmillos. Eso tiene sentido. Estás mintiendo. Duise llevaba su máscara adentro, pero a nadie le importaba, ya que lo hacía sentir más cómodo. Izuku tenía la teoría de que romperse el brazo podría ayudar a Duise a darse cuenta de que él era real y no un clon, pero eso no era realmente algo con lo que se sintiera cómodo hablando con Duise, incluso si tentativamente podrían ser llamados amigos. Toga asintió con seriedad, ¿sí? Era una expresión tan linda también. Todos con los ojos muy abiertos y ensangrentados. Fue una pena que no duró más. Dabi gimió y les arrojó una almohada. Solo consigan una habitación ustedes dos. El hecho de que hayas decidido juntarte no significa que el resto de nosotros queramos ser sometidos a tu loca mierda. Sé amable, Dabi. Izuku se secó las manos con una toalla mientras entraba desde la cocina. Yo, por mi parte, estoy muy feliz de que Imko finalmente haya encontrado a alguien tan loco como ella. Au, Min-chan. Y Miko se levantó de un salto y lo abrazó. Eso es lo más lindo que me has dicho. Izuku se rió cuando Dabi puso los ojos en blanco. Adelante, ríete Midoriya, no es como si tuvieras que vivir con ellos. Shouto se acercó por detrás de Izuku y levantó una ceja a su hermano. Estoy bastante seguro de que estás celoso porque no hay nadie tan loco como tú. Eso es todo. Dabi se levantó de un salto y agarró el cojín del asiento de su silla y corrió hacia Shouto, cuyos ojos se agrandaron mientras esquivaba a Dabi y agarraba una almohada del Duise que lo esperaba. 10 de 10. Golpéalo más fuerte, eres tan débil. Duise vitoreó. Ve a Shouto. Vamos, Dabi. Sean amables ustedes dos, dejen de pelear. Y Miko e Izuku sostenían sus costados, riendo mientras Shouto y Dabi se perseguían por el apartamento. Por lo que Shouto había dicho en sus conversaciones de texto, Izuku había deducido que Endeavor nunca había dejado que ninguno de los dos se limitara a jugar y ser niños, sino que insistió en que entrenaran constantemente mientras los aislaban de sus otros hermanos y de niños de su misma edad. Una vez que el resto de la liga descubrió este hecho, se encargaron de presentarles a los dos todo lo que se perdieron durante su infancia, lo que los convirtió en los segundos y terceros miembros más inmaduros de la liga. El primer lugar todavía era para Shigaraki. Izuku volvió a meterse en la cocina para revisar la comida. Muy bien ustedes dos, cálmense y vengan a poner la mesa. La comida está lista. Dabi volvió a poner su cojín a regañadientes y Shouto parecía que estaba a punto de hacer lo mismo, pero en el último minuto golpeó a Dabi en la cara mientras estaba desarmado. Oye. Tu pequeño, chicos, dijo Izuku en forma de advertencia. Shouto le sacó la lengua a Dabi antes de tirar la almohada en el sofá y caminar hacia la cocina. Y Miko le entregó a Dabi una pila de platos antes de girarse para arreglar el cabello de Shouto, que se había despeinado durante la pelea de almohadas. Lo cortó poco después de unirse a la liga y ahora era un corte que usualmente usaban un estilo copete. La forma en que lo diseñó hizo que el remolino rojo y blanco se juntaran sin dejar de ser mayormente distintos. La primera vez que Izuku lo vio fue cuando fue al nuevo escondite de la liga unas 3 semanas después de la mudanza y tuvo que irse rápidamente hasta que logró controlar su rubor. Y Miko todavía no le había dejado olvidarlo. La cena en la casa de su madre siempre fue un asunto tranquilo, solo para ellos dos, pero la cena con sus amigos era ruidosa.
Entre la risa de Toga, el sarcasmo de Dabi, las personalidades de Duise y las teorías de la conspiración de Shouto, no podría llamarse escena tanto como un caos controlado, pero Izuku no lo haría de otra manera. Te estoy diciendo, Shouto apuntó con sus palillos a Dabi, hay un grupo extragubernamental constantemente observando cada uno de nuestros movimientos a través de los satélites de Felgo Odin Corporated. Dabi suspiró y dio otro bocado porque demonios una empresa de tecnología de miles de millones de dólares se vendería a una organización secreta. Tal vez se les prometió el poder. Shouto se encogió de hombros. Pero ya tienen poder y ya tienen dinero, dijo Izuku. ¿Qué podría ofrecer esta hipotética organización secreta para convencer a una empresa respetable de hacer algo tan ilegal? ¿Respetable? ¿Cómo si? Dijo Duise. Nunca había oído hablar de una empresa mejor. Oh. Toga golpeó la mesa mientras su rostro se iluminaba, y si no es solo Felgo Odin Corporated. ¿Qué pasa si hay todo tipo de grandes empresas ayudándoles y es como la última tendencia de moda para los ricos? Esos tampoco tienen ningún sentido y algunos de ellos deberían ser ilegales. Shouto miró a Toga, asombrado, mientras Dabi gemía, Toga. No lo animes. Me gusta la forma en que piensas. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Shouto e Izuku sintió que su corazón se saltaba un latido. Tomó otro bocado demasiado caliente. Tal vez podría hacer pasar su sonrojo por el calor. Al final de la cena, la teoría había crecido de alguna manera para incluir una conspiración mundial y extraterrestres que adoraban a los antiguos egipcios. Toga, junto con Izuku y las dos personalidades de Duise, pensaron que era divertido y Dabi parecía agotado. Miró a Shouto con incredulidad cuando terminó de concluir un argumento convincente de que el oficial Sansa del departamento de policía era en realidad un antiguo dios gato disfrazado y, por lo tanto, la razón por la que los extraterrestres habían elegido Japón como su base de operaciones. ¿Cómo nos relacionamos? Shouto sonrió y se encogió de hombros, recogiendo los platos sucios y dirigiéndose al fregadero. Toga se ofreció a secar, ya que encontraba las teorías de Shouto demasiado entretenidas como para detenerse. Los demás guardaron las sobras y fueron a ver las noticias. Toga, ¿puedo hacerte una pregunta? Preguntó Shouto mientras le entregaba un plato. Toga tarareó, ¿tiene que ver con que yo también sea un antiguo dios gato? Shouto se rió entre dientes, una reacción que se estaba volviendo más natural cuanto más tiempo estaba fuera del control de su padre. No, pero deberíamos volver a eso otro día. Se dedicó a fregar una sartén, tratando de averiguar exactamente lo que quería decir. ¿Por qué decidiste empezar a salir con Duise? Toga pensó por un minuto, supongo que realmente no lo pensé. Somos mejores amigos y me siento muy cómodo con él, así que parecía el siguiente paso natural. Bueno, eso y, se encogió de hombros, como dijo Min-chan, se necesita un tipo especial de locura para enamorarse de mí. Duise y yo tenemos eso en común, así que parece que nos hemos acercado mucho por eso. Luego, con todo el tiempo atrapado adentro mientras esperábamos que la captura de Sensei pasara, supongo que nos conocimos mejor. Ella se encogió de hombros de nuevo. No lo sé, es un poco extraño. ¿Por qué? ¿Le has echado el ojo a alguien? Shouto sacó su mano izquierda del agua para no hervirla accidentalmente. No. ¿Por qué piensas eso? Toga se rió entre dientes, sí, claro Shouto, solo estás sacando a relucir el romance sin ninguna razón. Ella le guiñó un ojo. Si te sirve de consuelo, creo que tú también le gustas. No tengo ni idea de lo que estás hablando. Él lo negó, pero sabía que no era muy convincente, considerando el hecho de que su rostro estaba rojo brillante. Toga se rió, seguro que no, y Miko. Tenemos que irnos para nuestra cita nocturna. Duise entró y la abrazó por detrás. Tenemos mucho tiempo, siempre hay un mañana. Toga jadeó de emoción, oh, sí, vi a este chico súper lindo antes que quiero matar. Vamos Jin, apresurémonos. Ella agarró su mano y lo arrastró hacia la puerta, dándole a Izuku un abrazo rápido al salir. Shouto terminó los platos, luego se unió a Izuku y Dabi, quienes estaban sentados en la mesa, limpiándose las manos nerviosamente con un trapo mientras se sentaba.
A pesar de que él y Davi habían pasado semanas discutiendo esto y Shouto estaba seguro de que era lo que quería hacer, todavía era estresante. Davi lo miró y arqueó las cejas, pidiendo una confirmación silenciosa. Cuando Shouto asintió con la cabeza, se volvió hacia Izuku, Midoriya, en realidad queríamos hablar de negocios un poco, si eso estaría bien. Izuku parecía un poco sorprendido, pero asintió, inclinándose hacia adelante en su asiento. ¿Qué pasa? Shouto respiró hondo, sin retroceder. ¿Cuánto nos cobrarías por un plan para matar a Endeavor? Izuku tarareó y asintió. Me preguntaba cuándo preguntarían ustedes dos. ¿Participará el resto de la liga también o solo ustedes dos? Solo nosotros dos, si es posible. Dijo Davi. Ya lo aclaramos con Shigaraki, ya que probablemente estará asociado con la liga Estén o no los otros miembros, pero, esto es personal, así que queremos hacerlo nosotros mismos. Estoy seguro de que puedes entenderlo. Izuku asintió de nuevo. Sí, lo entiendo, fue lo mismo para mí con Overhaul. Se volvió hacia Shouto. Es un crimen bastante grande para tu debut, Shouto. ¿Estás seguro de que no quieres empezar con algo más pequeño? Shouto negó con la cabeza. Lo había considerado, comenzando con robos o algo así hasta que se acostumbró a ser un villano, pero quiero que mi debut tenga un impacto. Si lo primero que hago como villano es matar a mi padre, entonces envía un mensaje, no solo a él, sino a toda la sociedad de héroes, de que él es quien me llevó a esto. No tendría el mismo efecto si comenzara con cualquier otro crimen. Creo que un estudiante héroe que se convierte en villano tendría un impacto de cualquier manera, sonrió Izuku, pero estoy de acuerdo en que hacerlo de esta manera será lo más impactante. Sacó un cuaderno y un lápiz. Estoy orgulloso de ti, Shouto. Shouto sonrió ante el elogio. Gracias, Izuku. Significa mucho. Entonces, Davi miró a Izuku. ¿Cuánto nos va a costar este plan? Izuku lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Oh, no se me ocurriría cobrarte por esta. ¿Qué? Shouto no podría creer lo que oía. Seguramente Izuku no ayudaría a matar al héroe número 1 de forma gratuita. Izuku sonrió. Eres mi amigo, Shouto, y mereces venganza por lo que ese bastardo te hizo. Comenzó a garabatear ideas. No. Dijo Shouto. Es demasiado. Al menos déjanos pagarte algo. Izuku se rió y negó con la cabeza. No. Considéralo un regalo de cumpleaños anticipado o algo así. Shouto lo fulminó con la mirada. Mi cumpleaños no es en meses. Izuku se encogió de hombros. Tal vez sea para el cumpleaños de Davi, entonces. Su cumpleaños es después del mío. No me importa. Izuku lo miró mientras Davi perdía el control de su risa. ¿En serio, Shouto? Es lo menos que puedo hacer. Shouto hizo un puchero, pero sabía que no iba a poder cambiar la opinión de Izuku. Izuku sonrió ampliamente al darse cuenta de que había ganado. Entonces, ¿ya has pensado en un alias de villano? Probablemente deberías haber elegido eso antes de tu debut. Shouto negó con la cabeza. Honestamente, realmente no lo había pensado. Acabo de pasar por Shouto. No. Eso simplemente no funcionará. Izuku negó con la cabeza. Necesitas un nombre que infunda miedo en los corazones de tus enemigos. Piensa en lo que querrías en tu póster de Se Busca. Shouto solo miró confundido a Izuku. ¿Por qué? Ningún nombre infundiría miedo en los corazones de las personas si hago cosas que la gente teme. Izuku gimió y se golpeó la cabeza contra la mesa mientras Davi se reía. No, tengo el nombre perfecto para ti. Comenta. Shouto frunció el ceño e Izuku levantó la cabeza para revelar un brillo aterrador en sus ojos. No, ¿qué pasa con Endeavor? Wore significa puta, literalmente. Davi sonrió. Daddy Issues. Asesino de padres. Princesa de hielo. No tengo nada que decir en esto. Shouto refunfuñó. No. Izuku y Davi dijeron al unísono perfecto y luego Davi jadeó de alegría. Lo tengo. Ikitot. Izuku había intentado tomar un trago de agua, pero terminó esnifándolo por la nariz. Ustedes dos son terribles. Shouto negó con la cabeza. Deberíamos irnos ahora y prevenir un desastre. Además, Shigaraki no quiere que estemos en casa demasiado tarde.
Dabi no dejó de reír, pero se puso de pie y agarró su abrigo. Nos vemos luego, Midoriya. No te metas en muchos problemas. Yo. ¿Problemas? Izuku dijo inocentemente. Jamás. Shouto negó con la cabeza, sí, porque eres un buen modelo de perfección. Izuku le dio una sonrisa brillante que hizo que su corazón se saltara un latido, obviamente. Les enviaré el plan completo dentro de la próxima semana y podemos revisar y ver si desea hacer algún cambio. Y sigue pensando en el nombre de un villano. Bien. Lo entiendo. Dijo Shouto. Hasta luego, Izuku. La puerta se cerró detrás de ellos y Shouto se subió la capucha para ocultar su característico cabello. A su lado, Dabi ya se había puesto una máscara médica sobre sus cicatrices. Le debes gustar mucho, ¿sabes? Dijo Dabi mientras comenzaban a caminar. Shouto lo miró confundido. ¿Qué? ¿Quién? Dabi puso los ojos en blanco. Midoriya. Nunca da planes gratis. Y te deja llamarlo por su nombre de pila. Si eso no es amor, no sé qué es. Shouto suspiró. Con nuestra familia, no creo que ninguno de nosotros conozca el amor aunque nos muerda el trasero. Dabi se encogió de hombros. Está bien. Pero aún así, él debe realmente preocuparse por ti, incluso si es solo como un amigo. Shouto hizo una pausa y miró hacia arriba, hacia el edificio de apartamentos de Izuku. Espero que tengas razón. Endeavor estaba organizando una conferencia de prensa. Prácticamente gruñó cuando otro reportero tuvo la audacia de cuestionar los daños a propiedad. ¿En serio? ¿A quién le importaba si algunos edificios se quemaban mientras él pusiera a esa escoria villana donde pertenecían? Ni siquiera estaría dando esta conferencia de prensa, pero su equipo de relaciones públicas insistió en que era importante ser visible si quería mantener su lugar como el héroe número 1, especialmente porque un idiota aspirante a reportero había publicado ayer sus informes sellados de daños a la propiedad. Iba a encontrar a cualquier idiota que pensara que era una buena idea y arruinar su carrera, pero primero, tenía que pasar por una conferencia de prensa. Endeavor, ¿qué tienes que decir sobre tu hijo perdido, Shouto? ¿Estás más cerca de encontrarlo? Endeavor apretó los dientes. Por supuesto que ellos estaban tratando de cebo al recordarle que su obra maestra seguía desaparecido. No ha habido ninguna pista en este momento, pero les aseguro que yo voy a encontrar Shouto y traerlo a casa. Esos villanos se van a arrepentir de haberse llevado a mi hijo. Bueno, eso es bastante grosero, ¿no es así, padre? Todos los ojos se posaron en el orador y Endeavor se agrandaron cuando vio a su hijo caminando detrás de la masa de reporteros, el villano Dabi sonriendo a su lado. Si quisieras hablar conmigo tanto, podrías haberlo pedido. No tiene sentido hacer amenazas si no puedes cumplirlas. Los reporteros se separaron para dejar pasar a Shouto y Dabi, la mayoría luchando por salir del camino de un villano conocido, mientras los más valientes empujaban micrófonos en la cara de Shouto. Ambos tipos fueron ignorados mientras Shouto y Dabi continuaban moviéndose hacia Endeavor, mirándolo fijamente. Endeavor maldijo. Quería atacar a Dabi, pero no podía arriesgarse a dañar a Shouto, sin mencionar el impacto que tendría en su calificación si alguno de estos estúpidos reporteros terminara como daño colateral. Shouto había cambiado desde la última vez que lo vio. Se había cortado el pelo, por ejemplo, luciéndolo con un estilo ridículo que era popular entre las masas incultas por alguna razón. Endeavor frunció el ceño. Tendría que asegurarse de que Shouto volviera a dejarse crecer el cabello para que se viera digno y se distinguiera de la chusma. También se comportaba con más confianza, de lo que Endeavor estaría casi orgulloso si su obra maestra no caminara al lado de un villano sin atacarlo. El atuendo de Shouto era francamente ridículo, era casi como si lo hubiera elegido para combinar con Dabi, pero eso no podía ser correcto. Su obra maestra nunca se hundiría tan bajo, por lo que probablemente fue una coincidencia horrible o algo que los villanos lo habían obligado a hacer. Llevaba una camiseta sin mangas de color rojo oscuro y jeans negros con agujeros. Había combinado el atuendo con un abrigo azul marino ondulado similar al de Dabi, excepto que sin mangas, mostrando sus brazos musculosos. Otra desafortunada lección que Endeavor tendría que sacarle. Shouto se sintió poderoso.
Podía escuchar susurros corriendo entre la multitud, preguntándose si había escapado y qué estaba haciendo con un miembro de la liga. Por el rabillo del ojo, pudo ver algunas expresiones de horror mientras algunos de los reporteros más inteligentes conectaban los puntos. Bien. Endeavor lo miraba con el ceño fruncido, probablemente juzgando su nueva estética y fantaseando sobre la mejor manera de sacarlo a golpes. Lástima que nunca tendría la oportunidad. Podía ver a Endeavor sopesando mentalmente los beneficios de atacar de plano a Davi en ese momento, pero Shoto sabía que su padre no podría hacerlo sin arriesgar su siempre importante índice de popularidad. El esfuerzo era predecible, al menos. Lo haría fácil de matar. Shoto. Te doy permiso para congelar a ese villano. Oh, así es como Endeavor iba a jugar esto, ¿eh? Simplemente déle permiso de emergencia a Shoto, entonces no tendrá que preocuparse de que su popularidad baje incluso si hubiera daños colaterales porque ¿qué padre no alentaría a su hijo a protegerse? Shoto dio su mejor expresión inocentemente confusa, pero, padre, ¿por qué iba a atacar a mi propio hermano? Los susurros estallaron entre los reporteros y Shoto miró a Endeavor, oh, es cierto. Creo que nunca les hablaste de Touya, ¿verdad? Después de todo, él no tenía el capricho perfecto como yo, escupió Shoto, era solo otro de los fracasos de nuestra madre. ¿No es eso lo que nos dijiste cuando éramos niños? Hola papá. Davi sonrió. ¿Me extrañaste? Algunos de los reporteros estaban en sus teléfonos, tratando de averiguar si Touya Todoroki realmente existía. Los registros no serían demasiado difíciles de encontrar, y Suku se había asegurado de eso. El propio Endeavor parecía como si hubiera visto un fantasma, que de alguna manera, Shoto supuso que había visto. Debe ser difícil que el hijo fugitivo que habías dado por muerto vuelva a tu vida como villano. Por cierto padre, no, ¿cómo dijiste? Ah, es cierto, volveré a casa pronto. De hecho, no tengo la intención de volver a casa en absoluto. Sintió un escalofrío ante la expresión de enfado de Endeavor. Ya no soy solo Shoto. Shoto dijo, moviendo los brazos a los lados dramáticamente mientras miraba a su padre, ahora paso por Freserburn. Al unísono, tanto él como Davi dispararon contra Endeavor, quien simplemente frunció el ceño y permaneció impasible. Algunos de los reporteros más inteligentes comenzaron a huir y Shoto puso los ojos en blanco y los congeló en su lugar. Su plan se basaba en tener una audiencia cautiva, después de todo. No podemos tener eso. Davi envió un chorro de llama sobrecalentada a un lado y encendió un rastro de gasolina que habían dejado antes de la conferencia de prensa, creando un enorme muro de llamas alrededor del área. Los reporteros comenzaron a gritar y a empujarse unos contra otros cuando se dieron cuenta de que estaban encerrados. Deja esta rebelión infantil, Shoto. La voz de Endeavor se elevó por encima de los sonidos de las llamas, no sé qué mentiras venenosas te ha estado diciendo este hombre, pero te creé para que fueras un héroe, no cualquier cosa. No arruines tu futuro. Los medios de comunicación habían comenzado a calmarse a pesar de la situación de los rehenes y tenían sus cámaras enfocadas en Shoto, esperando su próximo movimiento. Él le devolvió la mirada a su padre, ¿qué futuro? ¿Mi futuro como héroe? ¿O un futuro como tu obra maestra? Los ojos de Endeavor se abrieron minuciosamente. De cualquier manera, no es una gran pérdida. No pedí ninguno. Shoto, gruñó Endeavor, pero Shoto lo ignoró, asegurándose de hablar lo suficientemente alto para que las cámaras pudieran escucharlo. Tú fuiste quien obligó a mi madre a contraer un matrimonio que ella no quería, solo para poner tus manos en su peculiaridad. Tú fuiste el que me aisló del mundo desde el momento en que se manifestó mi peculiaridad para que otros no se interpusieran en mi camino. Tú fuiste quien me golpeó todos los días de mi infancia y lo llamó entrenamiento. Los únicos sonidos que se podían escuchar eran el rugido de las llamas y las sirenas que se acercaban. Los medios de comunicación contuvieron la respiración mientras esperaban a ver cómo respondería Endeavor a sus acusaciones. Ven a casa, Shoto. Vas a convertirte en un héroe. Shoto suspiró y negó con la cabeza, si ser un héroe significa ser como tú, prefiero ser un villano. Miró a su padre, al menos estoy siendo honesto acerca de quién soy realmente. Suficiente, Shoto, gruñó Endeavor.
No toleraré esto. Entonces cae. Shoto pisó fuerte con el pie derecho y envió un río de hielo hacia el podio detrás del cual estaba su padre, cubriéndolo con hielo sólido. Endeavor simplemente pateó el bloque, tirándolo al suelo donde se hizo añicos con un estruendo helado. Corrió hacia Shoto, pero se había olvidado temporalmente de Davi, quien se le acercó por detrás y le asó la espalda con fuego azul. HMPH, Endeavor se volvió hacia Davi con desprecio. ¿Olvidaste que nunca funcionó cuando eras más joven, tuya? Oh, solo estoy calentando. Davi se burló. Además, ahora mismo no puedes hacer todo lo posible por todos estos reporteros, así que tampoco puedes lastimarme. Endeavor disparó una bola de fuego como Davi, quien esquivó para pararse al lado de Shoto frente a los reporteros, usándolos efectivamente como un escudo. Si vamos a pelear, peleemos. Gritó Endeavor. Solo los cobardes usan rehenes. Y solo los cobardes golpean a sus hijos, así que supongo que eso nos iguala. Davi gritó en respuesta. Las sirenas se estaban acercando ahora, probablemente llegarían en menos de un minuto junto con al menos un puñado de héroes. Shoto y Davi intercambiaron una mirada antes de darse la vuelta y disparar a la multitud, sobrecalentando el aire, pero asegurándose de mantener sus ataques lo suficientemente débiles como para que los reporteros solo resulten heridos, no muertos. Los héroes que llegan no se distraerían rescatando cadáveres, después de todo. Endeavor abordó a Davi, obviamente viéndolo como la mayor amenaza. Shoto puso los ojos en blanco. También podría crear una variedad de lesiones para que los héroes se ocupen cuando lleguen. Davi y Endeavor forcejearon en el suelo durante unos momentos antes de que llegaran los camiones de bomberos y el agua comenzara a caer. Algunas mangueras se enfocaron en tallar caminos a través de la pared de llamas, permitiendo que algunos héroes pasaran. Echaron un vistazo al centenar de reporteros heridos, gritando y maldiciendo. Vamos a llevar esto a otra parte, ¿no? Davi sonrió. No querrías interponerte en el camino de los esfuerzos de rescate, ¿verdad? Se levantó y se escapó con Shoto pisándole los talones, dejando que Endeavor los persiguiera. Al parecer, la zona de la ciudad en la que se encontraban ya había sido evacuada, porque no se encontraron con nadie más. Los otros héroes aparentemente confiaban en que Endeavor podría cuidar de sus hijos y no vinieron a ayudar. Todo iba según el plan. Shoto llamó la atención de Davi y se dirigieron a un edificio de oficinas evacuado, subiendo unos pisos antes de darse la vuelta y dejar que Endeavor los alcanzara. Endeavor irrumpió por la puerta, la rabia se mezcló con la traición en sus ojos, lo que hizo que Shoto se enojara más. ¿Qué derecho tenía a sentirse traicionado después de lo que les había hecho? Son débiles, muchachos. Endeavor avanzó con llamas en ambas manos. Pensé que los quería mejor que esto. Oh papá. Davi respondió: esto es para lo que nos criaste. Endeavor envió un chorro de fuego a Davi, quien lo devolvió con uno de los suyos. El espacio cerrado se convirtió en un horno a medida que las llamas ardían más y el calor no podía escapar. Shoto usó su lado derecho para refrescarse a sí mismo y a su hermano, pero dejó que Endeavor se sobrecalentara. Te he complacido durante demasiado tiempo. Terminemos esto. Endeavor dijo. Es una pena tener que dañar mi obra maestra, pero vale la pena volver a encarrilarte. Puño de fuego relámpago. Prominence Burn. Shoto creó una enorme cúpula de hielo justo a tiempo para protegerlos del ataque, pero se vaporizó casi instantáneamente. El chorro de fuego atravesó la pared detrás de ellos y los empujó a él y a Davi a la calle. Shoto podía escuchar débilmente un helicóptero grabando la pelea desde arriba. ¿Davi? ¿Estás bien? Shoto se agachó junto a su hermano, que estaba arrodillado en el suelo, y enfrió el aire a su alrededor. Estoy bien, Shoto. Gruñó, poniéndose de pie. No es que no esté acostumbrado. Ríndanse ahora. Ordenó Endeavor, saltando a la calle y caminando hacia ellos. Respiraba con dificultad y el sudor había empapado su disfraz, lo que solo empeoró por el fuego furioso detrás de él. Shoto le dio a Davi una pequeña sonrisa, quien la devolvió con una sonrisa y creó un cortafuegos alrededor de los tres. Parece que te ves un poco peor por el desgaste, papá. Davi se burló.
¿No es Prominence Burn uno de esos movimientos especiales que te sobrecalientan? No importa, villano. El esfuerzo siguió avanzando. Esta pelea no durará mucho más. ¿Estás seguro de eso? Shouto se puso de pie y se congeló sobre su lado izquierdo. Puedo continuar durante horas. Endeavor frunció el ceño y disparó otra bola de fuego a Shouto, quien la bloqueó con una pared de hielo. Mientras más uses tu fuego, padre, más puedo usar mi hielo. Deberías saber eso, considerando que eras tú quien deseaba tanto esta peculiaridad. Endeavor estaba jadeando ahora, pero tercamente mantuvo sus ataques, incluso dejando perder otro Prominence Burn, aunque el segundo era mucho más débil que el primero. Shouto sonrió levemente cuando Endeavor iba a dar un paso, pero tropezó, balanceándose levemente mientras recuperaba el equilibrio. Shouto asintió con la cabeza a Davi, quien disparó otra bola de fuego a la espalda de Endeavor. Su agotamiento por calor lo hizo demasiado lento para evitarlo y gritó cuando las llamas lo quemaron. ¿Qué te parece eso, papá? Escupió Davi. ¿Cómo se siente arder cuando estás obligado a abusar de tu peculiaridad? Endeavor solo gruñó y disparó otro ataque. Shouto miró al helicóptero de noticias que volaba sobre ellos. Necesitaban terminar con esto antes de que vinieran más guardias de seguridad. Bueno, padre, Shouto comenzó a Endeavor a los ojos. Cuando su padre se dio la vuelta para mirarlo, me despediría, pero en realidad es más como un buen viaje. Golpeó el suelo con el pie derecho y envió puntas de hielo hacia su padre. Los ojos de Endeavor se abrieron e intentó esquivar, pero entre la pared de llamas de Davi y sus propios ataques implacables, se había sobrecalentado demasiado para continuar con la pelea. Un grueso pico de hielo siseó cuando golpeó su pecho, pero tan pronto como se derritió, fue reemplazado por otro, cada uno penetrando profundamente en el torso del Endeavor. Davi apagó su cortafuegos y vio como el hielo de Shouto dejaba de derretirse inmediatamente y en cambio se ponía rojo al estar cubierto de sangre. Fue a pararse junto a Shouto y observó el rostro de su padre mientras su expresión de enojo se convertía en una de dolor, luego se desvaneció por completo cuando la vida abandonó sus ojos. Hubo un largo momento en el que todo quedó en silencio. Shouto no podría escuchar el rugido de los incendios, ni el sonido del helicóptero, ni las sirenas que se acercaban, ni siquiera Davi preguntándole si estaba bien. Lo único que podía pensar era lo que acababa de hacer. Shouto en realidad había matado a ese bastardo por lo que le había hecho a su familia. De repente, echó la cabeza hacia atrás y se rió. Por mucho que lo intentó, no pudo detenerlo ya que se quedó sin aliento y sintió que sus mejillas comenzaban a doler cuando Davi se unió. Era libre. Ácido abrió las puertas de golpe y corrió hacia la sala común. Ácido. Ida saltó de su lugar en el sofá. Por favor, sé respetuosa con la propiedad de la escuela. ¿Han visto las noticias? Se inclinó con las manos en las rodillas mientras recuperaba el aliento. ¿Te putas parece que estamos viendo las noticias, Rosadita? Bakugo puso los ojos en blanco. Enciéndanlo. Canal 5. Kirishima ignoró las protestas de Ida de que deberían estar haciendo la tarea en lugar de ver la televisión mientras tomaba el control remoto y cambiaba de canal. No, ¿cómo dijiste? Ah, es cierto, volveré a casa pronto. De hecho, no tengo la intención de volver a casa en absoluto. Un escalofrío recorrió la habitación e incluso Ida se cayó mientras veían a Todoroki mirar fijamente a Endeavor, un miembro de la Liga de Villanos a su lado. Ahora paso por Freserburn. No puede estar insinuando. Yaoyorozu miró hacia los demás, quienes estaban mirando la televisión con horrorizada incredulidad. Un breve grito de Uraraka le devolvió la mirada a la televisión, donde Todoroki y Davi habían disparado contra Endeavor. No. Kirishima negó con la cabeza. Tiene que ser un clon de Doiseo, o lo están amenazando o algo así. Todoroki no se convertiría en un villano, simplemente no lo haría. ¿Cómo lo sabes, Kero? Asui dijo. Ninguno de nosotros fuimos muy cercanos a él y nunca mostró mucha emoción, por lo que podría haber estado considerando esto durante meses si no lo hubiéramos sabido. Por mucho que odie estar de acuerdo, dijo Shinzo arrastrando las palabras, Tsu tiene razón. Ninguno de nosotros lo conoce lo suficientemente bien como para saber si esto es real o no.
Bueno, Uraraka frunció el ceño y apretó los puños a los costados. ¿No deberíamos darle el beneficio de la duda? Elijo creer que está siendo forzado y todo esto es solo un acto. Tan pronto como aparezcan los otros héroes, lo salvarán. Vamos, Uraraka. Kaminari hizo un gesto salvaje hacia la televisión, donde altos muros de llamas mantenían a los reporteros en su lugar. Tiene gente como rehén. ¿Qué tipo de héroe hace eso? ¿Como un héroe? ¿O mi futuro como tu obra maestra? De cualquier manera, no es una gran pérdida, aparentemente un héroe que no se ve a sí mismo como tal. Shinzo dijo. La clase escuchó mientras Todoroki describía el abuso que había sufrido y sintieron que sus corazones se hundían. Parecía una motivación realista si Todoroki realmente hubiera decidido convertirse en villano. Eso no puede ser cierto. Dijo Kirishima. Tiene que estar mintiendo. Sé que Endeavor no es el tipo más agradable, pero el abuso infantil simplemente no es varonil. Todos esperaron a que Endeavor negara que había vencido a Todoroki y el estado de ánimo en la habitación se desmoronó cuando ni siquiera se molestó. Uraraka estalló en lágrimas mientras Azuyi y Oyorosu la abrazaban. Las manos de Bakugo comenzaron a estallar con pequeñas explosiones mientras le gritaba al televisor y Kaminari accidentalmente hizo corto. Los otros héroes deberían aparecer pronto, ¿verdad? Preguntó Hiro vacilante. Bueno, sí. Dijo Sato. ¿Pero podrán hacer algo? Han tomado más de 100 rehenes. ¿Es por eso que Endeavor no está contraatacando? Preguntó Zero. Normalmente ya habría asado a Dabi. Probablemente no quiera lastimar a Todoroki. No parece que eso lo haya detenido en el pasado. Shinzo refunfuñó. Todoroki corrió hacia Endeavor, tratando de atraparlo en el hielo, mientras Dabi entraba con un ataque furtivo por detrás. Él ácido no podía apartar los ojos de la televisión. Actuando como un villano. Bakugo terminó. La habitación estalló en gritos cuando Dabi y Todoroki dispararon contra los rehenes y algunos de los estudiantes se pusieron de pie como si pensaran que podrían hacer cualquier cosa para detener la pelea. El metraje se convirtió en un caos cuando los camarógrafos y reporteros resultaron heridos y algunas de las cámaras dejaron de funcionar debido al calor. Joder, cambia el canal. Bakugo gritó. Una de estas estaciones debe tener una cámara que funcione. Les tomó un minuto navegar por los canales hasta que lograron encontrar otra estación. Obviamente no había estado en la conferencia de prensa, pero se había presentado a la pelea, porque estaban parados fuera de la línea policial mientras las llamas ardían en el fondo y una flota completa de ambulancias pasaba. No parece haber heridos mortales en este momento, aunque por lo que estamos viendo, casi todos los presentes resultaron heridos. Los villanos responsables de este ataque son Dabi, un miembro conocido de la Liga de Villanos, así como Shouto Todoroki, que se hace llamar Freserburn. Hasta hace poco, se suponía que Todoroki estaba desaparecido después de que fuera secuestrado por la Liga de Villanos en un campo de entrenamiento de la UA durante el verano. Todos los intentos anteriores de rescatarlo han terminado en fracaso y bueno, ahora creo que sabemos por qué. La reportera se llevó una mano a su auricular por un momento, luego asintió. Dabi y Freserburn huyeron del lugar poco después de abrir fuego contra los rehenes. El héroe número 1, Endeavor, está actualmente en persecución. Lo llevaremos ahora a nuestro helicóptero para tener una mejor vista. Bueno, actualmente tenemos los ojos puestos en un edificio en el que Endeavor persiguió a los villanos hace solo unos minutos. Parece que la pelea se está llevando a cabo en el interior. Oh Dios mío, un enorme chorro de llamas brotó del costado del edificio y Endeavor saltó al nivel de la calle. La cámara se acercó a Dabi y Shouto, quienes estaban agachados en la calle, luciendo un poco peor por el desgaste. Se levantaron lentamente y miraron a Endeavor y los estudiantes contuvieron la respiración cuando vieron a Todoroki congelado sobre su lado izquierdo. Tienen que darse por vencidos, ahora, ¿verdad? Preguntó Kirishima. Quiero decir que se enfrentan al Endeavor, no pueden ganar. Endeavor disparó una bola de fuego a Todoroki, quien la bloqueó con una pared de hielo y creó una apertura para que Dabi atacara a Endeavor. Los estudiantes se quedaron sin aliento cuando el ataque no solo aterrizó, sino que pareció herir a Endeavor.
Odio decir esto, dijo el reportero en el helicóptero, pero parece que el Endeavour podría necesitar un poco de ayuda con este. ¿Dónde están los otros héroes? ¿Están todavía todos al rescate? Eso es lo que todos nos preguntamos. Shinzo dijo. Probablemente por eso atacaron a los periodistas en primer lugar. Oh. ¡Ay, Dios mío! La reportera ni siquiera se atrevió a dar ningún comentario cuando Todoroki golpeó su pie derecho y disparó picos de hielo a Endeavour, quien no pudo esquivarlo suficientemente rápido. El dormitorio quedó en silencio, el único sonido del frenético murmullo de la reportera en la escena debajo de ella. Al principio, Endeavour estaba lo suficientemente caliente como para que el hielo se derritiera, pero después de unos segundos, el hielo se atascó y desde el ángulo en el que estaba grabando el helicóptero, pudieron ver claramente los enormes picos entrando en su pecho y saliendo por su espalda cubierta de sangre. Todoroki se quedó quieto durante un largo momento después de que Endeavour se quedara flácido y la clase se preguntaba qué iba a hacer. ¿Se arrepentiría? ¿Se entregaría? ¿Simplemente desaparecería? En la pantalla, Todoroki echó la cabeza hacia atrás y se rió. Estaba rodeado de hielo, fuego y sangre, parado frente a la persona que acababa de matar y se rió. La clase se quedó paralizada mientras Dabi se unía a su risa y lo empujaba a través de un portal púrpura familiar momentos antes de que los héroes llegaran a la escena. Se miraron el uno al otro mientras el horror y la comprensión de lo que acababa de suceder se instalaban. Esa fue la primera vez que lo vieron reír. Tsukauchi se enderezó la corbata y dejó escapar un largo suspiro mientras se sentaba frente a un reportero del periódico más popular de Japón. Normalmente en una situación como esta daría una conferencia de prensa, pero bueno, muchos de los principales reporteros de la nación todavía estaban en el hospital recibiendo tratamiento después del ataque de ayer y el resto estaba comprensiblemente nervioso por ser un objetivo, así que fue una entrevista privada. Hola, detective Tsukauchi. La reportera era una mujer bonita de piel azul, cabello lavanda y dientes perfectamente rectos que parecían vagamente amenazantes desde el lugar de Tsukauchi. Mi nombre es Chitose Kizuki. Gracias por invitarme hoy. Tsukauchi asintió, gracias por venir. Entiendo la vacilación de los medios para asistir a una conferencia de prensa considerando la situación. ¿Te refieres a cómo los reporteros en la escena fueron atacados brutalmente por Dabi y Freserburn durante el ataque de ayer? Ella rió. Es un riesgo laboral. Si buscas las historias más importantes, siempre serás el objetivo más importante. Todos lo sabíamos cuando firmamos. Tsukauchi se sorprendió un poco por su actitud ligeramente despreocupada hacia la lesión de sus colegas, muchos de los cuales eran sin duda sus amigos y rivales, pero nada de lo que dijo se registró como una mentira, por lo que al menos fue honesta acerca de sus actitudes. Está bien, así que comencemos. Kizuki se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Entonces, hubo algunas revelaciones jugosas ayer, ¿no? ¿Qué tienes que decir sobre el tema de la identidad de Dabi? No podemos confirmar o negar las afirmaciones de Dabi de ser un Todoroki en este momento. Tsukauchi respondió con calma. Endeavour tuvo un hijo llamado Touya Todoroki que fue reportado como desaparecido hace unos 5 años. Touya tenía una peculiaridad de fuego similar a la cremación de Dabi, así como un color de ojos similar, pero sus cicatrices hacen que el reconocimiento facial sea imposible. Por lo tanto, existe la posibilidad de que Dabi sea realmente el hijo mayor de Endeavour, pero no hay forma de saberlo con certeza hasta que podamos obtener una muestra del ADN de Dabi. ¿Pero no tienes una peculiaridad de detección de mentiras? Preguntó Kizuki con un brillo en sus ojos. Seguramente puedes saber si estaba diciendo la verdad por las imágenes. Normalmente, ese sería el caso. Tsukauchi asintió. Sus palabras se registraron como verdaderas según mi peculiaridad, pero siempre existe la posibilidad de que esté delirando y simplemente crea que es Touya Todoroki, en cuyo caso no estaría mintiendo, al menos desde su propia perspectiva. Por lo tanto, estamos esperando las pruebas genéticas antes de poder confirmar con seguridad la identidad de Dabi. Kizuko asintió satisfecha. Muy bien, la siguiente pregunta. Tanto Dabi como Freserburn acusaron a Endeavour de abusar de ellos cuando eran niños, incluidas las acusaciones de que él participó en un matrimonio peculiar.
Endeavor abusó de su familia. Tsukauchi suspiró profundamente. Desafortunadamente, según la evidencia que hemos reunido en las últimas 24 horas, esas acusaciones parecen ser precisas. Todavía estamos en el proceso de tomar declaraciones oficiales de los dos hijos restantes de Endeavor, así como de su esposa, pero la evidencia y mi peculiaridad indican que Davy y Freserburn decían la verdad. No quiso dar esos detalles a los medios. Ya hubo una gran protesta pública contra la Comisión de Héroes y el sistema de héroes en general, incluso sin la confirmación del abuso de Endeavor, pero las consecuencias serían mucho peores si intentaran encubrirlo y saliera de todos modos. Tsukauchi sabía que habría cambios inevitables en el sistema de héroes como resultado del abuso de Endeavor y el giro de Todoroki a la villanía, pero con suerte podrían hacer suficiente control de daños en los próximos meses para poder frenar lo peor. Kizuku sonreía levemente y podía ver el hambre en sus ojos, así que supongo que aquí está la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo llegó un abusador de niños a ser el héroe número 1? Actualmente estamos llevando a cabo investigaciones internas tanto de la fuerza policial como de la Comisión de Héroes para encontrar la respuesta a esa pregunta, dijo Tsukauchi. Dicho esto, parece haber sido una mezcla de soborno y la voluntad de la gente de hacer la vista gorda ante la creencia de que Endeavor no podía ser culpable de crímenes simplemente porque era un héroe. Su actitud violenta, que habría sido una señal de alerta en otras circunstancias, fue glorificada y popularizada en los medios de comunicación porque la mayoría de las veces veíamos su violencia dirigida a acabar con los villanos. También es importante recordar que el sistema de clasificación de héroes no se basa en los datos de la Comisión de Héroes, sino en encuestas de opinión populares. Nosotros, como fuerzas del orden, tenemos que asumir la responsabilidad por el hecho de que se permitió a Endeavor seguir siendo un héroe a pesar de sus crímenes. Entonces, Tsukauchi, dijiste que la responsabilidad recae tanto en la Comisión de Héroes como en las personas que votaron por ellos. Kizuku se inclinó hacia adelante. ¿Crees que el sistema de héroes está roto? Yo no iría tan lejos. Tsukauchi respondió. Pero puedo decir con confianza que obviamente se necesitan reformas si esperamos que el sistema cumpla con su responsabilidad de mantener a la gente de Japón a salvo. Parte del propósito de nuestra investigación en curso es determinar qué reformas deben realizarse para que nada como esto vuelva a suceder. Kizuku sonrió. Siguiente pregunta. En el último año y medio, la mayoría de las muertes de héroes se han relacionado con Mastermind, sobre todo la muerte del ex-héroe número 1, All Might. ¿Crees que Mastermind también estuvo detrás del asesinato de Endeavor? Tsukauchi apretó los dientes ante otro recordatorio de su fracaso. Se sabe que Mastermind trabaja extensamente con la Liga de Villanos, de la cual tanto Davy como Freserburn son miembros. También hubo muchas partes móviles en la operación y el plan se basó en explotar las debilidades de la peculiaridad de Endeavor, las cuales son características de los planes de asesinato de Mastermind. Entonces, aunque no hemos recuperado ningún plan escrito que vincule a Mastermind con el asesinato de Endeavor, es seguro asumir que sí, lo más probable es que estuviera involucrado. La policía y los medios conocen la existencia de Mastermind desde hace bastante tiempo. Kizuku sonrió. Entonces, ¿por qué no lo han atrapado todavía? Obviamente, él es una seria amenaza para la sociedad, y no es el trabajo de los héroes eliminarlos. Tsukauchi apretó los puños. No podía dejar que ella lo alcanzara. Tenemos gente trabajando día y noche para descubrir la identidad de Mastermind, porque creemos que es la única forma en que podremos resolver la situación de manera segura sin arriesgar más vidas, especialmente porque Mastermind ha demostrado una y otra vez que está dispuesto y es capaz de matar tanto a héroes como a civiles. Sin embargo, las mismas cualidades que le han permitido matar a tantos héroes de primera categoría son las que lo hacen tan difícil de encontrar y atrapar. Es muy inteligente y extremadamente cuidadoso, pero tenemos héroes trabajando en el caso que pueden igualarlo en inteligencia, por lo que es solo cuestión de tiempo antes de que lo atrapemos. Bien. Dijo Kizuki. Creo que casi se nos acaba el tiempo, así que esta será mi última pregunta. En los últimos 6 meses, hemos perdido a 2 héroes número 1 ante Mastermind, quien está comenzando a ser llamado el villano número 1 en Japón.
¿Cómo crees que esto es un augurio para la sociedad de héroes en su conjunto y, más específicamente, Aux, quien es el siguiente en la fila para el puesto número 1? Tsukauchi negó con la cabeza. Honestamente, no puedo decirlo. Ambos héroes fueron asesinados por villanos que tenían una razón distinta para apuntarlos, All Might porque era el símbolo de la paz y Endeavor debido a un resentimiento personal. El propio Mastermind, sin embargo, no persigue intencionalmente a los héroes número 1, así que no creo que Aux esté en mayor peligro ahora que hace unos meses. En cuanto a la sociedad, simplemente tendremos que esperar y ver. Kizuko asintió y se puso de pie. Perfecto. Gracias de nuevo por esta oportunidad, detective. Espero verle de nuevo. Tsukauchi le dio una sonrisa forzada y la acompañó a salir. Él dio un suspiro de alivio cuando ella se subió a un auto que la estaba esperando en la acera. No quería volver a hacer eso nunca. Volvió a entrar y sacó el archivo de Mastermind, a pesar de que prácticamente lo había memorizado en este punto. Habían pasado meses desde la muerte de All Might y aún no estaban más cerca de atraparlo. Nezu se había quejado de que su pelaje estaba perdiendo su brillo debido al estrés del caso, pero él era el único capaz de meterse en la cabeza de Mastermind. Tsukauchi negó con la cabeza y cerró el archivo. Quizás era hora de que durmiera un poco. Shouto ajustó su gorro una vez más antes de entrar a la estación de tren para asegurarse de que cubriera todo su cabello. Su cicatriz era un poco más difícil, pero afortunadamente en esta era de peculiaridades, no era muy extraño ver a alguien con un parche en el ojo de gran tamaño. Recibió algunas miradas extrañas, pero nadie comenzó a jadear o gritar por un miembro de la Liga de Villanos, por lo que pensó que su disfraz debía ser al menos algo convincente. Escogió un banco al azar a la vista de la plataforma y se sentó a leer un periódico. Estaba en la portada, pero claro, eso ya lo sabía. Él y Davi habían querido causar un impacto, por lo que se habría decepcionado si hubieran fallado. Sin embargo, una parte de él deseaba ser como Izuku, un villano sin rostro que podía seguir con su vida diaria sin preocuparse por ser arrestado. Al poco tiempo, un estudiante con uniforme de la UA llegó y se sentó a su lado. ¿De verdad crees que es una buena idea que andes fuera de casa ahora mismo? Monoma se burló. Puede que ya no estés en 1A, pero sigues siendo un idiota. Shouto puso los ojos en blanco, sí, un B es superior y todo eso, ahórrame tu complejo de superioridad, tengo suficiente de eso de Bakugo, muchas gracias. ¿Qué tienes para mí? Monoma se encogió de hombros, la escuela está teniendo cuidado en este momento. Están planeando el festival de la escuela, que mi clase va a ganar por cierto, pero estoy bastante seguro de que Gentle Criminal y la Brava llamaron para interrumpir eso, por lo que la liga también probablemente atrapará a todos. Aparte de eso, creo que han comenzado a sospechar que hay un traidor, serían idiotas si no lo hicieran, pero están investigando a los maestros primero, así que no tenemos nada de qué preocuparnos en ese frente. ¿Cómo van las cosas en la liga? Escuché que ustedes perdieron a Kurohiri. Mala suerte ahí. Shouto se quejó, la nueva base es demasiado pequeña y nos estamos quedando sin fondos. Estoy bastante seguro de que la mayor parte del dinero solía provenir de All for One, pero los héroes congelaron muchos de sus activos cuando lo arrestaron. Lo estábamos haciendo bien todavía cuando Kurohiri estaba cerca, ya que podía enviar dinero literalmente desde cualquier lugar, pero ahora es mucho más complicado. Hasta ahora, hemos estado robando algunas casas de aspecto rico, pero muchas de ellas son fachadas de cultos y cosas por el estilo, por lo que tampoco tienen muchos activos vendibles. Monoma lo miró como si fuera un idiota, con todas las peculiaridades de la potencia que tienes, ¿me estás diciendo que ni siquiera has intentado robar un banco? Shouto resopló, lo pensamos, pero parte de la razón por la que somos tan grandes en este momento es por los ideales que encarnamos, y esos se derrumbarán si nos volcamos abiertamente hacia los delitos menores. Luego, busque un banco que haga algo incompleto o cuyo director ejecutivo sea racista o algo así. Monoma dijo con altivez. Puedes decir que solo estás atacando a aquellos que van en contra de tus ideales o algo así, pero al final del día, todavía tienes efectivo. Es una situación en la que todos ganan. Shouto pensó en eso por un momento. Eso, probablemente funcionaría.
Pero, ¿cómo sabríamos qué bancos atacar? Monoma se puso de pie. Eso, mi querido Shouto, está por encima de mi salario. Buena suerte. Traten de no dejarse atrapar. Shouto murmuró afirmativamente mientras Monoma se apresuraba a tomar su tren. ¿Robar un banco, Si pudieran encontrar el objetivo correcto, incluso podría promover su causa. Estaba seguro de que Izuku o la Brava probablemente podrían apuntar en la dirección correcta si tenían un corte. Y eso le daría una excusa para volver a hablar con Izuku. No es que estuviera tratando de encontrar razones para hablar con él. ¿Por qué tendría que hacer eso? De cualquier manera, sacó su teléfono y marcó a Dabi. Probablemente debería llamar a Shigaraki para algo como esto, pero el tipo aún lo ponía de los nervios. No se le había permitido jugar videojuegos cuando era niño, por lo que la mitad del tiempo Shigaraki bien podría estar hablando griego por lo que Shouto podía entenderlo. Era mucho más fácil hablar con su hermano. No me digas que te atraparon. Shouto resopló. Vamos, Dabi, trata de tener un poco de fe en mí. Ni siquiera me han reconocido. ¿Qué? ¿Quieres que te dé una palmadita en la espalda o algo por hacer tu trabajo? No. Dijo Shouto. Es solo que el imitador me dio una idea sobre cómo obtener fondos y necesito hablar con Izuku al respecto, así que no estaré en casa por un tiempo. Podrías haber dicho que tenías una cita. Dabi rió. No es una, espera, tienes una cita. Toga aparentemente había robado el teléfono. ¿Por qué no me lo dijiste? No te lo dije porque no es una cita. Shouto gruñó. Su rostro se estaba poniendo rojo y estaba empezando a tener miradas extrañas. Se puso de pie y empezó a caminar a toda velocidad fuera de la estación de tren. Incluso si no lo reconocieron, todavía no necesitaba una audiencia para su humillación a través de un molesto hermano mayor. Sí, seguro. Dabi arrastró las palabras. No es una cita como la que no te animas cada vez que escuchas sobre Mastermind en las noticias. Tengo que decirlo, Shouto, seguro que tienes la mira muy alta. Shouto gimió, cállate. Solo somos amigos. Seguro. Dabi rió. Bueno, cuídate, usa protección. Luego colgó antes de que Shouto pudiera gritarle. Shouto miró su teléfono por un largo momento antes de verificar la hora y llamar a Izuku. Debería haber llegado a casa de la escuela, a menos que hubiera dejado que sus matones lo persiguieran hoy. El teléfono sonó un par de veces y Shouto estaba a punto de colgar cuando respondió Izuku. Hola, Shouto. Lo siento, me tomó tanto tiempo responder, tuve que perder a mis matones diarios. Shouto suspiró, no entiendo por qué todavía dejas que te intimiden, Izuku. Podrías matar a cualquiera de ellos sin siquiera sudar. Izuku se rió, pero eso no sería tan divertido como dejarles pensar que son más fuertes que yo. Además, no es que no sepa lo que estoy haciendo. Todo es parte del plan. Shouto hizo un leve puchero, bien, hazlo a tu manera, todavía no significa que tenga sentido para el resto de nosotros, genio. Él se detuvo por un momento. Oye, ¿hay alguna forma de que podamos reunirnos para tomar un café esta tarde? Hubo silencio al otro lado de la línea durante un largo momento. ¿Se trata de negocios o el gran Freserburn está pidiéndome una cita? Shouto sabía que estaba rojo brillante, negocios. Izuku no respondió y Shouto respiró hondo, pero, puede ser una cita. Quiero decir, si quieres que así sea. Lo que estoy diciendo es que, si quisieras verlo de esa manera, entonces, supongo que no me opondría. Shouto se encogió. Bueno, si Izuku hubiera querido que fuera una cita, ciertamente no lo haría ahora. Oh, Shouto. Dijo Izuku finalmente. Suenas tan lindo cuando estás nervioso. Sin embargo, creo que mi hábito de divagar se te ha pegado. Shouto sonrió tímidamente, aunque sabía que Izuku no podía verlo. Entonces, sobre ese café, puedo llegar a ese nuevo café en Ero Boulevard en 20 minutos. ¿Eso funciona para ti? Shouto miró donde estaba, solo le tomaría unos 15 minutos llegar al café. Sí, eso funciona. Oik. Prácticamente podía escuchar la brillante sonrisa de Izuku. Es una cita. Y pensar que Shouto finalmente había comenzado a recuperar su color original, ese sí. Es una cita.
Hasta pronto, Shouto. Izuku colgó, dejando a Shouto congelado, escuchando un tono demarcado mientras trataba de procesar lo que acababa de pasar. Finalmente, alguien le dio un golpe en el hombro y le gritó por estar parado en medio de la acera como un idiota, lo que lo sacó de sus pensamientos lo suficiente como para que se moviera de nuevo. Marcó otro número más mientras caminaba hacia el café. Hola, cariño. Este es Himiko. Dijo que era una cita. ¿Qué se supone que haga? Toga chilló, oh, Dios mío, todos. Nuestro pequeño Shouto tiene una cita. Shouto, estás en el altavoz, vamos. ¿Qué sucedió? Necesito detalles, ahora. Más despacio, Toga. Dabi gimió. Vas a hacer que se congele. Él suspiró. Entonces, Shouto, ¿qué pasó? Ni siquiera lo sé. Shouto se quejó. Estaba tratando de reunirme para hablar de negocios y luego me preguntó si lo estaba invitando a salir. Por favor dime que dijiste que sí. Exclamó Duise. Deberías haberlo rechazado. Dije que no, ¿qué? Toga gritó. Dabi, dale un poco de sentido a tu hermano. Patéalo tú misma. Dabi refunfuñó. Pero en serio, Shouto, eres un idiota. Shouto gimió, lo sé, pero luego dije que no me enojaría si pensara que es una cita. Buen salvamento. Dijo Shigaraki y todos se quedaron en silencio por un largo momento. ¿Qué? Están siendo ruidosos. Si no querías que me involucrara, deberías haber tenido esta conversación en otro lugar. Dusty. Bromeó Dabi. No sabía que te preocupabas por la vida amorosa de nuestro querido Shouto. No lo hago. Shigaraki negó. Como dije, ustedes están siendo ruidosos. Entonces, de todos modos, dijo Shouto, entonces me dio un tiempo para reunirnos y dijo que era una cita. Entonces eso significa que es una cita, ¿verdad? Oh. Nuestro lindo y pequeño Shouto se está convirtiendo en un hombre. Y Miko chilló. ¿Pero qué se supone que debo hacer? Yo solo, voy a arruinar esto. No vas a arruinarlo, Shouto. Dijo Dabi. Te invitó a salir, así que no te dejará solo porque eres un idiota. Vaya, gracias. Lo harás increíble. Gritó Duise. Te va a odiar. Deberías apuñalarlo. Dijo Toga. Dile lo lindo que se ve ensangrentado. No escuches nada de lo que dice Toga. Shigaraki gimió. Juega videojuegos con él. Shouto se sintió cada vez más abrumado mientras seguían lanzando sugerencias cada vez más ridículas de cómo debería ser que Izuku lo notara. Suficiente. Spinner gruñó. Solo sé tú mismo, Shouto. Si no le gustara quién eres, no te invitaría a una cita. Solo ve y habla con él como siempre lo haces e ignora al resto de estos idiotas. Buena suerte. Colgó y Shouto guardó el teléfono y trató de calmar su respiración. Ahora estaba bastante cerca del café, lo que no ayudaba en absoluto a sus nervios. Tuvo que resistir la tentación de quitarse el sombrero y arreglarse el pelo. Izuku no iba a ver que su cabello era un desastre, pero Shouto sería atrapado si alguien más lo veía y luego no podría ir a su cita porque estaría demasiado ocupado huyendo de los héroes. Respiró hondo por última vez antes de abrir la puerta de la cafetería. Estaba lleno, pero no demasiado. Izuku lo saludó desde una de las mesas y le tendió el café que le había comprado. Podría haber comprado mi propio café. Shouto murmuró mientras lo tomaba. No tenías que hacerlo. Izuku se rió, quería hacerlo. Además, esta es una cita y puedo permitirme el lujo de tratarte. Shouto se sonrojó de nuevo ante el recordatorio y se aclaró la garganta, entonces, ¿cómo estás hoy? Estoy bien. Izuku dijo suavemente. Lo siento si no querías que esto fuera, ya sabes, no. Shouto hizo una mueca de dolor por lo ruidoso que era, pero hizo reír a Izuku, por lo que no debe haber sido tan malo. Me alegra que hayas dicho algo. Supongo que estaba demasiado nervioso. Izuku asintió y tomó un sorbo de café, tiene sentido. Con tu educación, me imagino que es un poco difícil mostrar emociones abiertamente. Shouto asintió e Izuku le dio una sonrisa brillante, entonces me alegro de haber dicho algo. Entonces, dijiste que también querías hablar de negocios, ¿verdad?
No tenemos que hacer eso hoy, dijo Shouto. Puede esperar otro día. Izuku le dio una mirada, ambos estamos nerviosos, Shouto. Los negocios son buenos para romper el hielo, ya que ambos nos sentimos cómodos. A menos que prefieras sentarte aquí en un bucle sin sentido de charlas interminables porque ninguno de los dos ha tenido una cita antes. Espera, ¿nunca has tenido una cita antes?, dijo Shouto, sorprendido. Izuku se rió entre dientes con ironía. Kirkles, ¿recuerdas? Resulta que no mucha gente quiere salir con el fenómeno de la evolución. No creo que seas un fenómeno. Izuku sonrió. Gracias Shouto, pero está bien. Lo entiendo. No soy tan evolucionado como el resto de ustedes. Aún así, siempre deseé que la gente pudiera verme como algo más que un niño sin peculiaridades. Tomó un largo trago de café. Y ahora lo hacen. Así que todo está bien. Shouto asintió y sonrió. Me preguntaba si conocías algún banco con directores ejecutivos corruptos o abusivos. Nuestro grupo está un poco corto de fondos en este momento, pero no queremos hacer nada que vaya en contra de nuestros ideales. Estaríamos dispuestos a darte una parte como pago por la información. Izuku tarareó. Creo que la verdadera pregunta es qué bancos no tienen directores ejecutivos terribles en este momento. Sin embargo, investigaré un poco y veré qué se me ocurre. ¿Querrás un plan completo? Shouto negó con la cabeza. No lo creo. Mientras el lugar no sea muy seguro, estoy bastante seguro de que mi hermano y yo podemos manejarlo. Puede derretir la mayor parte del metal y puedo evitar que la gente se escape fácilmente. Izuku asintió. Estoy tan orgulloso de ti, Shouto. Tenía miedo de que pudieras perder tu convicción después de la muerte de tu padre, pero parece que realmente te estás recuperando. Realmente eres increíble. Shouto se sonrojó pero dio una pequeña sonrisa. No soy realmente tan especial, Izuku. Quiero decir, ni siquiera he logrado nada comparado con lo que tú has hecho. Ya eres una de las personas más poderosas de Japón y solo tienes mi edad. Y eres tan amable. Shouto se calló cuando se dio cuenta de que había estado divagando y miró vacilante a Izuku, quien lo estaba mirando como si hubiera colgado las estrellas. Significa mucho, ya sabes, dijo Shouto, que, estabas dispuesto a ayudarme a salir de esa casa y ayudarme a ir tras lo que quiero. No creo que alguna vez pueda devolverte el dinero. Izuku sonrió alegremente. No quiero que me pagues, Shouto, quiero que seas feliz. Mientras estés viviendo tu mejor vida, eso es todo lo que necesito. Y eso es lo que estás haciendo, así que es perfecto. Shouto sonrió, una acción que se volvía más fácil cuanto más tiempo estaba fuera del control de su padre. Gracias por ayudarme. Izuku asintió. Entonces, ¿cómo te estás adaptando a tu vida ahora? Puedo imaginar que probablemente sea un poco difícil. Shouto se encogió de hombros. Realmente no puedo ir a ningún lado, así que ahí está eso, pero tampoco podía ir a ningún lado antes. Es solo algo más en juego ahora. Izuku tarareó. Eso no es realmente lo que quise decir, pensó por un momento. No tienes que responder a esto, ya sabes, si no quieres, pero sé que cuando tomé por primera vez esta elección de carrera, me sentí realmente culpable durante los primeros meses. ¿Te ha pasado eso? Sus ojos se agrandaron. No es que tengas que hacerlo. Ya sabes, todo el mundo es diferente y no hay nada bueno o malo, y lo siento si dice que pareciera, Izuku. Shouto interrumpió. Está bien. Mi hermano ya me ha hablado un poco de eso y, honestamente, no lo sé. Realmente no me siento culpable por lo que hice, ¿sabes? Se lo merecía. Incluso los medios de comunicación se lo merecían, porque ellos fueron los que lo pusieron allí. Él se encogió de hombros. Creo que lo más difícil ha sido adaptarse a la idea del futuro. Me temo que algún día tendré que herir a alguien que no se lo merece, y luego, ¿qué haré? ¿Qué pasa si me congelo? Si se trata de mí o de ellos, podré hacer lo que necesito para mantenerme libre, ya sabes. Izuku lo miró suavemente. Lo entiendo completamente. Quiero decir, tal vez no del todo porque nunca tuve ese momento de la verdad. Casi todo desde el principio, no era una cuestión de quién se lo merecía tanto como si yo fuera capaz, pero tal vez por eso me sentí tan culpable hasta que acepté mi papel.
dio una sonrisa avergonzada. Lo siento, no tengo nada mejor que decirte. Esta vida es complicada, siempre lo ha sido y probablemente siempre lo será, pero al menos podemos tomar nuestras propias decisiones, ¿verdad? Shoto sonrió y levantó su taza, beberé por eso. Izuku se rió y levantó el suyo. Sí, pensó Shoto, puede que no sea la conversación más convencional para una primera cita, pero les quedaba muy bien. Fin de la parte 5. Y hasta aquí con el vídeo, mi gente bonita de YouTube. Espero que lo hayan disfrutado. Y por favor, suscríbete y dale a like al vídeo. Eso apoya al canal. Se despide Medium Fix hasta el siguiente video. Adiós.